Antes de comenzar con el video, recuerda que hemos creado un blog del mismo canal de YouTube Ingetur, en el cual está abarcando todos los temas de los cursos de estática, resistencia y materiales 1, resistencia y materiales 2, análisis estructural. Y bueno, acá tenemos los links en el cual te va a redirigir a la lista de reproducción del canal de YouTube. Están todos los temas aquí que pueden ustedes de su interés. Y luego, si es que no quisieras ver de repente lista por lista, puedes ver video por video, ¿no? Más detallado, también aquí lo he extraído de esa forma, con imágenes para que sea de una forma más visual, ¿no? Y bueno, dejaré este link en la descripción y puedes continuar con el siguiente video. ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar tres problemas, en este caso son tres vigas isostáticas, para poder calcular lo que son sus reacciones, posteriormente sus diagramas de fuerza cortante y momento flector. Pero recuerden que vamos a aplicar el método de las áreas, ¿no? Porque también hay el método de los cortes, solamente que el método de los cortes a veces toma más tiempo y por área creo que es más conveniente realizarlo. Por otra parte también veo que muchos me están solicitando este tipo de problemas y en realidad son muy básicos, entonces también me preocupa ese aspecto. No se olviden que voy a dejar en la descripción un link de que es la lista de reproducción completa, donde son más de 100 videos, ¿no? Tengo dos listas de reproducción, uno para cálculo de reacciones y el otro donde engloba todo, pues, ¿no? Reacciones y diagramas en vigas, en pórticos, estructuras mixtas, y en cada lista habrá más de 80 o 100 videos. Y bueno, vamos a comenzar. Para esto vamos a identificar primero las reacciones. Son dos apoyos, va a tener para el apoyo fijo, en este caso reacción vertical y reacción horizontal. Eso es lo que genera un apoyo fijo, mientras que el punto D es un apoyo móvil. Sabemos que un apoyo móvil solamente me genera una reacción. Vamos a colocar así: reacción a Y, reacción a X y reacción de Y. Para eso voy a tener que aplicar las tres condiciones del equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y finalmente sumatoria de momentos. Ahorita puedo empezar con sumatoria de fuerzas en X, que creo que es muy rápido. Sumatoria de fuerzas en X y yo supongo un sentido. Digamos que si la derecha es positivo igual a 0. Indico, acá la reacción a X va hacia la derecha. Como no hay más fuerzas horizontales, te das cuenta, igual a 0. Entonces finalmente creo que es la reacción más rápida, en donde AX es 0 porque no tiene con qué equilibrarse. Vamos a aplicar la otra condición. Sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo igual a 0. ¿Qué sucede? Coloco reacción a Y menos, en este caso como van hacia abajo son negativos, menos 10, menos 15, más DY, finalmente menos 20. E igual a 0 porque veo que no hay más fuerza vertical. Lo que hago nada más es ordenar, pues, ¿no? Acá sería AY más DY y acá es menos 10, menos 15 y menos 20. Me va a dar menos 45 igual a 0. Ordenando esta ecuación sería AY más DY igual a 45. Pero ¿qué sucede? Todavía no puedo calcular, ¿sí o no? Tengo dos incógnitas. Acá tienen una ecuación. Así que tendría que aplicar otra de las condiciones, donde ya entra sumatoria de momentos. Y yo debo saber en qué punto aplicar. Si yo aplico en A, se anula estas dos reacciones porque pasan por ese mismo punto y estaría calculando la reacción de Y. Sin embargo, si yo aplico momento en D, se anula la reacción de Y. La reacción a X te das cuenta que, bueno, igual vale 0, pero pasa por el mismo eje. Como pasa por el mismo eje no produce momento. Y en las finales, lo que estaría calculando sería la reacción a Y. Así que es de cualquier forma en realidad, va a ser lo mismo. Entonces digamos que yo aplique en A. Antihorario, vamos a suponer que es positivo, igual a 0. Esta fuerza de 20 va hacia abajo, tengo que multiplicar fuerza por distancia. Pero este 20 como va hacia abajo, me va a generar un momento horario, ¿sí o no? Hasta el punto A. Como es horario, es negativo. Indicamos menos 20 por toda la distancia, que es 3, 4, 5, 6, 7. 7 metros. DY también, en este caso va hacia arriba, me va a generar un momento antihorario hasta el punto A, ser positivo. Más DY por la distancia, que viene a ser nada más 2, más 1, 3, más 1, 4.
Y del mismo modo con estas fuerzas verticales, ¿no? Va hacia abajo sería negativo menos 15 por la distancia de C hacia A, que es 2 metros, menos 10 por 1 metro. Nada más, e igualamos a 0 porque no hay más fuerza que produzca momento. No es nada difícil en realidad, como se dieron cuenta. A veces mucho nos presionamos o decimos cómo es, qué sentido. Es cuestión de práctica, como les menciona. Entonces acá solamente es cuestión de despejar, pues, ¿no? dy es igual, todo valor numérico pasan al otro lado, y como está multiplicando con 4 pasa a dividir. Vamos a ver cuánto es. Igualmente, si hay algún error pueden comentarlo. A ver, me está dando una reacción, en este caso dy, de 45 toneladas, ¿no? Esa es su unidad de fuerza. Y sí, en este caso nos está dando 45. A ver, voy a volver a operar si es que todo esto es correcto. A ver, 20 por 7, a 15 por 2, más 10 por 1, entre 4. Sí, 45 toneladas. Me dio positivo, quiere decir que dy es correcto como lo hemos considerado hacia arriba. ¿Y qué sucede ahora? Si ya tengo la reacción de y, simplemente es cuestión de reemplazar acá, ¿sí o no? En la ecuación 1. Si yo reemplazo 45 ahorita acá, pasa al otro lado con signo cambiado, sería 45 menos 45, 0. Finalmente la reacción a y vale 0. No se asusten, es normal, si una reacción te da 0 no hay ningún problema. Así que ya tenemos calculado la reacción a y. Para este video en realidad creo que ya no voy a estar comprobando en el FTool. Son ejercicios muy básicos en realidad. Así que vamos a continuar. Bueno, una vez que ya tenemos calculado entonces lo que viene a ser las reacciones, es cuestión ya de aplicar o dibujar los ejes correspondientes, más o menos así, para cada tramo en específico. Y acá tenemos que particionar en dos, pues, ¿no? Uno le va a corresponder diagrama de fuerza cortante y el otro el diagrama de momento flector. A ver, acá vamos a colocar entonces cortante hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. En cambio, para el momento cambia, sería negativo y positivo. Si no me equivoco, algunos lo trabajan al revés. Bueno, ya es cuestión de cada uno. Y empezamos. Por ejemplo, en el punto A veo que la cortante o la reacción en A es 0, así que no pasa nada. El tramo AB tampoco hay cargas aplicándose, entonces todo ese tramo se va a mantener constante en 0. Vamos a darle un color en específico de esta manera, ¿no? Color azul, que interpreta que esa cortante en ese tramo vale 0. Luego, cuando llego al punto B, me encuentro con una carga vertical hacia abajo. Como va hacia abajo, entonces tiene que restar. 0 menos 10 sería menos 10. Indicamos por acá, menos 10. Luego el tramo BC veo que no hay cargas verticales tampoco, entonces se sigue manteniendo constante, menos 10. Hasta llegar al punto C. Cuando llega al punto C, ¿qué sucede? Ahora veo que hay una fuerza de 15 hacia abajo. Sería menos 10, menos 15. Obviamente tiene que descender un poco más, ¿sí o no? Menos 10, menos 15, menos 25. Ahí está, menos 25. Luego el tramo CD tampoco hay cargas verticales, se sigue manteniendo constante. Eso es lo que sucede cuando generalmente tenemos cargas puntuales. Cuando llego al punto D, ahora me encuentro con una fuerza de 45 hacia arriba. Como va hacia arriba, ahora se tendría que sumar. Menos 25 más 45 me va a dar 20. Así que estaría ahora en la parte superior, más o menos por acá. Indicamos el valor 20. También el tramo D no hay cargas verticales, no hay cortantes también, en otras palabras, hasta llegar al punto E. Cuando llega al punto E, veo que hay una fuerza de 20 hacia abajo. Entonces 20 menos 20 finalmente sería 0. Cumple, ahí está cerrando la estructura, ¿no? Generalmente tiene que ser 0. Lo único que hacemos acá de repente es sombrear un poco, darle unos colores para que se vea un poco más presentable. Pero ¿qué sucede? Quiero hallar el diagrama de momento flector. Para eso les mencioné al comienzo del video que vamos a aplicar el método de las áreas. Así que vamos a indicar acá área 1, área 2, área 3. Generalmente para este tipo de ejercicio donde solamente tenemos cargas puntuales, lo que o mejor dicho, lo que encontramos son figuras geométricas rectangulares. Así que hallar sus áreas creo que es muy sencillo, demasiado diría yo. Así que empezamos. Área 1, base por altura. La base es 1, la altura menos 10.
Entonces esta área sería menos 10, nada más. Área 2, la base es 2, ¿no? Y la altura sería menos 25. 2 por menos 25 me va a dar menos 50. Finalmente el área 3, base por altura, la base es 3 y su altura es 20. 3 por 20, 60 positivo. Y bueno, comenzamos. El momento en el punto A, como no hay cargas de momento, además es una articulación, ahí sería 0. Vamos a ver otro color quizás de rojo, ¿ya? De rojo vamos a hacer. Sería 0. Y ahora tengo que sumarle el área que está en el primer tramo, pero te das cuenta que no había área, sino es 0. Así que se sigue manteniendo también constante, 0. Luego llego, empiezo desde el punto B. Ahí es 0 y tengo que sumarle ahora del tramo BC su área. 0 menos 10 sería nada más, obviamente. A ver, tengan cuidado. 0 no es que sea, por si acaso, 0 menos 10, que se vuelve positivo. No, tengan mucho cuidado en eso. Simplemente el área 0 y con el área 1 que es menos 10 sería menos 10, nada más. Entonces acá indicamos, acá se genera una función constante, sé que le va a corresponder ahora una función superior, un grado más, o sea, una función de grado 1, una función lineal, más o menos así, menos 10. Ese menos 10 que tenemos, tengo que sumarle el área 2. ¿Cuánto es el área 2? Menos 50. Menos 10 menos 50 sería menos 60. También sigue siendo un tramo constante. Perdón, una función lineal, ¿no? Para el diagrama de momento. Colocamos acá menos 60. Y finalmente, ¿qué sucede? Tengo que sumarle el área 3. Menos 60 más 60 sería 0. También una función lineal. Y cierra la estructura. Es correcto también porque acá en el punto E no hay carga de momento. Eso es lo único que se hace para poder calcular los diagramas de fuerza cortante y momento efector. No es difícil. Entonces ahí lo tienen. Muy práctico, muy didáctico en realidad. Y vamos a avanzar con el segundo problema. Bueno, tenemos aquí este segundo problema. Ahora el detalle quizás es que el tramo AB tenga una carga distribuida rectangular. Vamos a ver qué sucede en esos casos. Como siempre, identificamos las reacciones. Apoyo fijo en A, bueno, tiene dos reacciones, horizontal y vertical, ¿no? AX y AY. Del mismo modo, para el punto D, un apoyo móvil solamente tiene una reacción. Entonces, de la misma manera, mejor dicho, como hemos desarrollado el primer problema, ya es cuestión, o la práctica ya lo va desenvolviendo aún. No hay fuerzas horizontales, entonces la reacción a X no tiene con qué equilibrarse. De frente, a X vale 0, ahí está. Falta a Y y de Y. Ya habíamos dicho que si aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, todavía no podría calcular, solamente tendría la ecuación. Entonces creo que es más conveniente aplicar sumatoria de momentos para hallar de una vez por todas cualquiera de estas dos reacciones verticales. Vamos a aplicar en A, antihorario positivo igual a 0. Pero en este caso, bueno, ya en la práctica me va a generar antihorario, esa fuerza horario, acá tengo que hallar una fuerza resultante, esperen, sería dy por toda la distancia, 2, 4, 7, negativo aquí, menos 12 por 2 más 3, 5. ¿Y qué sucede en una carga rectangular distribuida? Tengo que hallar su fuerza resultante, que es base por altura. Y esa fuerza resultante se ubica en su centro de gravedad, o sea, en la mitad, para un rectángulo. 3 por 30, 90 toneladas. E indicamos su posición. Si todo es 3 metros, la mitad me va a corresponder a 1.5 metros. Entonces indicamos acá, base abajo, negativo también, menos 90 por 1.5. No hay más fuerza que produzca momento, igual a 0. Vamos a encontrar cuánto es la reacción de Y. Y me está dando el siguiente valor. Bueno, en este caso veo que me da en fracciones. Ya, 195 séptimos, toneladas. A ver, un detalle. Tú puedes trabajar en fracciones o también puedes trabajar en decimales. ¿Cuál es la diferencia? Si trabajas en fracciones, los resultados van a ser obviamente exactos. Si tú trabajas en decimales con 2, con 3 y así sucesivamente, de repente hay una diferencia, pero es mínima, que casi no se nota, o sea, no es que esté mal.
Pero hay personas que sí, les gusta trabajar con fracciones, quieren que el valor sea exacto, normal. O digamos que no sé, me salga en este caso, al final a veces se ven algunos momentos donde tiene que ser cero y la respuesta sale 0.0022 o 21. Pero esto es ¿por qué? Porque de repente trabajamos con decimales. Pero ya relativamente esto se puede asumir que es cero. Entonces no se dan tantos problemas en realidad. De repente para el tema de áreas o calcular algo por el estilo, con las fracciones a veces nos metemos en un conflicto, ¿no? Hay personas que sí, les sucede. Y lo que hacen, bueno, ya es considerar los decimales. Entonces, para este ejercicio yo voy a trabajar quizás con tres decimales. Esto sería 27.857 toneladas. Ahí lo tenemos. Entonces ya hemos calculado la reacción de Y. Faltaría la otra reacción, AY. Aplico sumatoria de fuerzas en Y. Se arriba positivo igual a 0. AY menos 90 menos 12 y finalmente más DY. Despejamos la reacción AY. En este caso lo que yo recomiendo es que el DY reemplacen el valor en fracción, no en decimal. Porque si tú colocas el decimal, se va a generar de repente un poco más de valores que no tienen nada que ver. Lo más conveniente es con la fracción, reemplazar acá. Entonces sería 90 más 12 menos 195 entre 7. En fracción me va a dar 519 séptimos. Y en decimales sería 74.143 toneladas. Ahí lo tenemos. ¿Cómo quieren comprobar? A veces de repente no usan programas, qué sé yo. Lo que hacen nada más es reemplazar. Pues miren, si yo reemplazo AY y DY, si sumo esas dos fuerzas verticales, ¿cuánto me da? A ver, vamos a sumar. Me da un valor de 102 toneladas hacia arriba. Y por equilibrio deberían ser estas cargas verticales hacia abajo, que también tenga que valer 102. 90 más 12 sería 102. Entonces sí, es correcto. Sí existe el equilibrio. Ahora sí, vamos a generar los ejes para cada tramo en específico, ¿no? Tramo AB, tramo BC y finalmente el tramo CD. Particionamos aquí para la cortante como para el momento efector. Así que vamos a colocar acá, como siempre, cortante positivo hacia arriba, negativo, momento negativo y positivo hacia abajo. Empiezo, en AY veo que es una reacción vertical, una cortante que vale 74.143 hacia arriba. Entonces va a ser positivo. Estaría ubicado, digamos, por acá. Reemplazamos. ¿Y qué sucede ahora para el tramo AB? Como es una carga distribuida, me genera una fuerza resultante. Vale 90. Como va hacia abajo, se tiene que restar. 74.143 menos 90. Me está dando un valor que le va a corresponder al punto B. Estaría por acá porque me está dando negativo. Menos 15.857. ¿No? 15.857. Así que acá lo que se hace cuando tengo una carga distribuida rectangular, se genera este tipo de función, ¿no? Una función ahora de primer grado, ya no es constante como habíamos visto anteriormente. Seguimos avanzando, el tramo BC, veo que no hay fuerzas verticales, entonces se mantiene constante también. Vale lo mismo, menos 15.857. ¿Y qué sucede en el punto C? Hay una carga vertical hacia abajo, por lo tanto se tiene que restar. Menos 12 me va a dar menos 27.857. Más o menos por acá, menos 27.857. El tramo CD no hay cargas verticales y se mantiene constante. ¿Qué sucede cuando llego hasta este punto? Veo que está justamente la reacción de Y. Y vale lo mismo, miren, ahí está. Como va hacia arriba, se va a sumar. Negativo con positivo, finalmente se vuelve cero. Y ahí está, cumple entonces, cierra la estructura. Empezamos a sombrear esos detalles para que se vea de una mejor manera. Y lo que tengo que hacer ahora es determinar sus áreas, ¿no? Para ese tipo de ejercicio.
Bueno, en realidad a veces muchos tienden a confundirse cuando nos encontramos con este tipo de tramos. Seguramente dirás, bueno, sé la altura, pero no tengo la base. ¿Cómo podría encontrar esa base? Algunos aplican relación de triángulos, aplican geometría, qué sé yo, hay muchas formas, ¿no? Creo que no es complicado. Si aplican geometría, lo único que hacen es generar este eje ficticio y empiezan a decir altura mayor es a la base mayor, ¿no? Esta distancia ya lo tienen, pues, ¿no? Entonces, no, creo que no es complicado. Acá simplemente suma 74 más 15 y ya tienes toda la base. Y lo que quiere determinar es esta distancia. ¿Por qué? Porque yo quiero hallar el área que va a estar en este triángulo. Y luego esta otra área. Así que hay que tener cuidado ahí. Pero, como yo soy más práctico y sé que hay fórmulas que simplifican mucho estas operaciones, le voy a decir lo siguiente. Esta distancia de aquí que no conocemos, igualmente para ese de acá, yo le voy a denominar x1 y acá x2. Voy a colocar los valores, perdón, acá me faltó indicar área 1, área 2, área 3 y área 4. ¿Cómo hallo el x1? La fórmula me dice, para hallar el x1, tienes que colocar la cortante que le corresponde a la parte izquierda, porque desde ahí nace el x1. ¿Cuánto es esa cortante? 74.143 y se tiene que dividir con la magnitud de la carga distribuida rectangular, que es de 30. Dividimos, me está dando en este caso la siguiente distancia. 2. Ya. Cuando es distancias acá, yo sí recomiendo que quizás trabajen con más decimales, con 4 o con 5, ¿no? Para que sea más exacto. O si gustan, pueden también trabajar con la fracción. Pero bueno, no se haga mucho problema. 7143, ya, con 5 decimales. La unidad que le corresponde es metros. Quiero hallar ahora el x2. ¿Cómo sería? También, altura de la cortante de x2 donde nace, ¿no? De acá va a empezar. Pero hay un detalle, no tomen en cuenta el signo negativo. ¿Por qué? Porque no hay distancias negativas, pues. Entonces acá solamente coloco el valor como tal como es, como si fuera valor absoluto, mejor dicho, 15.857 entre la misma magnitud de esa carga distribuida. ¿Cuánto sería esa distancia? Vamos a calcular. Me da un valor de 0.52857. Si yo sumo el x1 y el x2 me tiene que dar 3, ¿sí o no? Vamos a ver si nos da 3. Sí, efectivamente nos da 3 metros. Ahí está. Muy rápido, creo que no nos demoramos ni un minuto o 2 minutos para poder calcular esta distancia, a estar aplicando de repente otras formas. Pero igual todo es válido, como les menciono. Quiero hallar el área 1, es el área de un triángulo, ¿no? Vamos a colocar acá, a ver si nos alcanza espacio. Base por altura entre 2, la base es x1, la altura tiene que ser esta cortante, 74.143, y se tiene que dividir entre 2. ¿Cuánto me da el área 1? A ver, vamos a calcular. Me está dando el siguiente valor, 91.620. Ya, ahí está, 91.620. Ahora voy a tener que hallar el área 2, de la misma forma. La base es x2. La altura, ahora acá le va a corresponder un área negativa, pues, ¿no? Porque está por debajo de este eje. Menos 15.857 dividido entre 2. Vamos a ver cuánto es. Me da en este caso menos 4.191. Ahí está. Y ya estas áreas, el área 3 y el área 4, en realidad ya es muy sencillo, son rectángulos, ¿no? La base acá es 2, la altura se mantiene constante, bueno, menos 15.857.
el área sería menos 31.714 y el área 4 también, su base es 2 y su altura es menos 27.857. Me da un área de menos 55.714. Ahora sí, comenzamos. En el punto A, el momento es 0, ¿no? Articulación. ¿Qué sucede acá cuando la cortante ahora pasa por 0, ¿sí o no? Ahí, justamente ahí, en ese punto, la cortante es 0. Se tiene que graficar otro eje más. ¿Y por qué? A ver, vamos a ver qué sucede en este caso. Hasta acá nomás va a llegar el área 1, pues, ¿no? Ahí se genera el momento máximo. Cuando la cortante es 0, se genera el momento máximo. Es un momento superior de repente a los momentos que están en los intervalos correspondientes. El área 1 sería 0 más el área 1, 91.620. Si acá le corresponde una función lineal de primer grado, ahora acá va a ser de segundo grado, una función parabólica, ¿no? Una función cuadrática. El valor de 91, como es positivo, estaría más o menos por acá, 91.620. Entonces acá sí, bueno, ya ustedes con mayor pulso de repente, una mejor forma más escalada, ahí está la función de segundo grado. Cuando ya tengo ese valor del área 1, tengo que sumarle el área 2. Y el área 2 es negativo, ¿sí? Entonces se tiene que restar. 91.620 menos 4.191. Me va a dar un valor ya menor. Sería 87.429. ¿No? De la misma forma, función parabólica. A ver, esto parece una función lineal, perdón. Ahí está, ¿no? Ya ustedes lo harán mejor. ¿Alguna pregunta de repente? ¿Cómo sé si es así o la concavidad tiene que ser de esta manera? No. Guíense por por la orientación o la dirección que tienen las cargas. El sentido en este caso va hacia abajo. Por eso es como si se deflectara, digamos así, ese tramo, ¿no? Como si se pandeara de esa manera. Si la carga distribuida de repente hubiese sido hacia arriba, ¿no? Porque también ahí sí sería todo lo contrario, ¿no? De repente acá el diagrama sería así, o en todo caso si es positivo se genera ese tipo de concavidad. Por ese motivo es que se toma en cuenta el gráfico. Ahí está explicado. Este valor 87.429 tengo que sumarle el área 3, que es menos 31.714, y en este caso me da un momento de 55 por acá, 55.715. Función constante, acá le va a corresponder una función lineal. Y finalmente tengo que restar del área 4 porque es negativo. Y miren, justamente ese detalle. 55.715 menos 55.714. ¿Cuánto es eso? A ver, sería 0.001, lo que le mencioné, ¿no? De repente uno miran, pero ¿por qué no me dio 0? Como les dije, los decimales. Pero nada, no es algo que haya una diferencia enorme. Error hubiese sido si me daba 1, 2 o 3, ¿no? De diferencia. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Entonces acá ya suponemos que fuese nada más, ¿no? El mismo valor o finalmente que es 0. Y debe ser así, pues no tiene que ser 0 porque en el punto D, como también es una articulación y no hay momento, sería 0. También función lineal. Y de esa manera entonces hemos graficado lo que corresponde al diagrama de fuerza cortante y momento vector para esta viga. Si te dicen cuál es el momento máximo de este ejercicio, indican que es este valor. Además es mayor que los demás momentos. Bueno, igualmente fuerza cortante positiva mayor o fuerza cortante negativa superior. Bueno, en otras palabras también creo que indican como valor absoluto. Culminamos el problema 2. Vamos a ver este último problema. Problema 3. Si no me equivoco es como si hubiese aumentado un poco la dificultad, ¿no? De algo más sencillo. Ahora empezamos con cargas distribuidas. En este caso ahora vemos carga distribuida con cargas puntuales ahí ubicándose en una de las distancias con carga de momento. Sé que también hay cargas triangulares, cargas trapezoidales, pero bueno, como debes saber también en mi lista de reproducción, ahí están todos los ejercicios donde más o menos se les asigna ese tipo de carga. Ya, acá sí, para un apoyo embordado o una viga embordadizo, creo que ya es más sencillo. Por ejemplo, voy a hallar la fuerza resultante una vez, base por altura. No es que, en otros casos, mejor dicho, algunos lo dividen, ¿ah?
lo trabajan por partes. No, déjame decirle que no lo hagan así. Al menos para cálculo de reacciones. Para diagramas quizás sí. Diagramas sí vamos a hacer eso, pero para reacciones no. Hay una fuerza resultante total. Base por altura. La base 4, 5, 6, 7, 8 por 30. 240. Va a estar ubicado por acá. No es que sea una carga puntual, es la fuerza resultante que tiene obviamente esta nomenclatura. 240 toneladas. ¿Dónde se ubica? En su centro de gravedad. En la mitad. Si todo es 8, va a ser A4. Pero acá de repente creo que no está bien acotado, perdón. Vamos a hacerlo de la misma manera. Bueno, a 4 metros, por acá, ¿no? Si yo sé, ahí pido disculpas. Parece como si esta distancia fuese menor y este fuese mayor, ¿no? Pero bueno, con los valores numéricos es lo que manda. Ahí está, ya está ubicado la posición, si te das cuenta, está a 4 metros del lado izquierdo y a 4 metros del lado derecho, ¿no? Porque todo suma 8 metros, la mitad. Para allá la reacción vertical en A es la única incógnita que va en ese sentido. Por equilibrio debería ser hacia arriba, ¿sí o no? A y E tiene que ser lo mismo que las fuerzas verticales. 20 más 240, ¿cuánto es? 260 toneladas. Ahí está, 260. Reacción horizontal, no hay fuerzas horizontales, vale 0. Pero falta ahora el momento. Si yo sé que todas estas fuerzas van hacia abajo, ¿no? Van hacia abajo, hasta el momento también es horario. Entonces veo que todas las fuerzas o los momentos que se produce va a ser así. Por equilibrio entonces yo voy a decir que el momento va a tener esta orientación, pues, ¿no? Es más lógico. Igualmente si te da negativo nada más le cambias el sentido. Ahora sí. Acá a ver, sería este momento, vamos a hacerlo por partes. Primero para 20, después para la fuerza resultante y finalmente el momento. 20 por 2, 40. 240 por 4, ¿no? Hasta el punto A. Vamos a ver cuánto es. Me va a dar 960. Finalmente el momento que ya está actuando, que vale 10. Sumamos todos los momentos horarios. 40 más 960 más 10 me va a dar un momento final de 1010 toneladas por metro. Ese 1010 le corresponde al mismo momento para que haya equilibrio, ¿sí o no? 1010 toneladas por metro. Si no me crees, entonces hazlo de manera más paciente. Coloca, bueno, sumatoria de momentos en antihorario y todo lo demás. No creo que esos procedimientos ya son muy repetitivos. Por eso acá ya, mediante vamos avanzando, les doy ya quizás algunos tips, algunas formas más rápidas de desarrollar. Y bueno, graficamos los ejes para sus diagramas correspondientes. Ahí sí, tienen que ser por partes, como les mencioné. Tramo AB, BC, CD. Seguramente dirán, bueno, ¿y qué pasa si no me dan esta letra? No, no es que si no te dan, simplemente tienes que saber identificar bien los tramos que le va a corresponder. Espero que me alcance espacio. Si no, bueno, lo modificamos nada más. Cortante, momento. Y empezamos. Empieza con 260 hacia arriba. Así que le va a corresponder en ese sentido, positivo. Colocamos 260. Y acá tengo que encontrar la fuerza resultante que va a ejercer solamente el tramo AB. 30 por 2. Sería nada más 60, ¿sí o no? 60 toneladas. 260 que está ubicado acá. Menos 60 porque va hacia abajo. Sería 200. Sería por acá, pues, ¿no? 200. Y se genera una función lineal, ¿no? De primer grado, una recta. La figura ahora es un trapecio, ¿no? En esos casos vamos a ver qué sucede. Seguimos avanzando, el tramo BC, 200, pero recuerden que hay una carga puntual, miren, de 20 en el punto B. 200 menos 20 sería 180. Y estaría por acá, ¿no? 180. Baja. Acá también fuerza resultante. 30 por 2, 60 toneladas. 180 menos 60 me va a dar 120. Estaría por acá. Entonces acá vamos a bajarlo mejor. Porque creo que está habiendo un poco de conflicto. O tema de espacio. Y ahora sí.
Esto sería 120. Y también se estaría generando entonces una función lineal. Otro trapecio, ¿no? Otro trapecio se genera. Esta fuerza de 240 ya no tiene nada que ver, porque yo estoy tomando por partes, ¿no? Este 240 me servía para las reacciones, así que no tengan miedo, no es que tengan que restarle ahorita 240, no. Más bien se va a restar de la fuerza resultante que me va a ejercer este tramo para esta carga distribuida. 30 por 4, 120. 120 menos 120 finalmente es 0. Ahí está. Y cumple, pues, ¿no? Diagrama de fuerza cortante sencillo, muy rápido. Vamos a colorear y vamos a colocar las áreas que le corresponden. Área 1, área 2, área 3. Yo sé que hay una fórmula para trapecios. Ahí es más recomendable utilizarlo. Otro de repente lo particionan en dos. Primero hayan el área de rectángulo y luego hayan el área de triángulo. Sí, también es válido, nada más, ¿no? Acá ya encuentras la altura que le corresponde, empiezas a restar y ya está. Pero si hay fórmula de trapecio, ¿por qué no aprovecharlo? Así que voy a colocar de esta manera, área 1, el área de un trapecio. Recuerda que viene a ser la suma de sus dos alturas entre 2 por la base. De esta manera, altura mayor, por así decirlo, 260, más la altura menor de este trapecio, que es 200, ¿sí o no? Todo esto dividido entre 2, esa es la fórmula, entre 2, y se multiplica por la altura, que en este caso viene a ser la base, que mide 2 metros. Bueno, acá se puede simplificar esto, y finalmente me va a quedar 260 más 200, que es 460. ¿No? Si no me crees, igualmente puedes operar para ver si es lo mismo. Sí, efectivamente, 460. Del mismo modo, para el área 2, empiezan a calcular. Ahora acá es 180 más 120 entre 2 multiplicado también por 2. También se simplifica. 180 más 120 me va a dar 300. Finalmente el área 3 es un triángulo. Base por altura entre 2, la base 4, la altura 120 entre 2. Mitad 1, mitad 2, 2 por 120, 240. Comenzamos. En A, ahora sí hay carga de momento. Miren, la reacción 1010, pero como tiene un sentido antihorario, recuerden, como estamos trabajando de izquierda a derecha y tengo un momento ahí de que tiene un sentido antihorario, le va a corresponder que tenga un signo negativo. Y lo voy a posicionar en la parte superior, ¿no? Más o menos por acá. Sería menos 1010. Si hubiese sido horario, en ese caso es positivo y estaría abajo. Menos 1010 tengo que sumarle el área 1. ¿Cuánto es? 460. Menos 1010 más 460. Me va a dar menos 550. Estaría por acá. Menos 550. Acá función lineal. Acá también sería, bueno, sube un grado, función de segundo grado o una función parabólica. Ahí lo tenemos. Este es segundo grado, por si acaso. Menos 550 tengo que sumarle el área 2. ¿Cuánto es? 300. Más 300 me va a dar menos 250. Estaría por acá. Menos 250. También función de segundo grado. Ya ustedes lo harán de mejor manera, ¿no? Ponemos así. Segundo grado también. Pero ¿qué sucede en esta parte? A ver, ahora tenemos mucho cuidado. En el punto C hay una carga de momento que tiene un sentido horario. Como estamos evaluando de izquierda a derecha, otra vez, cuando veo un momento horario que les mencioné, sería positivo, si no. Si hubiese sido antihorario, sería negativo. Menos 250 más 10, ¿cuánto es? Menos 240. Así que disminuye. A ver, vamos a borrar esto de acá. Parece que está interrumpiendo un poco. Ahora sí. Bueno, esto de acá lo bajamos. Entonces, menos 250 más 10 sería menos 240. Sería por acá. Y ahora vemos que sí cumple. Miren, menos 240 más el área 3 que es 240. Finalmente es 0. Cumplió con la estructura o con su diagrama.
función D también de segundo grado. Y bueno, eso es lo que sucede. Acabamos de desarrollar estos problemas, no son muy complicados. En realidad espero que les sirva, que tomen en cuenta cómo es el procedimiento, aplicando este método de las áreas, que se dieron cuenta que no es tan complicado. De repente por corte sí, a veces toma tiempo. Y nada, como siempre, espero que me apoyen, compartan los videos, denle like, pueden suscribirse. Seguiré haciendo muchos más videos con respecto a estos temas. Vamos a llegar ya a los 5000 suscriptores. Y nada, estoy muy agradecido nada más con ustedes. Lo veo en un próximo video.